Manejar pareciera que fuese algo tan sencillo, ¿no? Es ponerse frente a un auto y que el coche vaya derecho, ¿no? Y cada tanto doblar. Yo hace muchos años, cuando aprendí a manejar, que andaba en una ambulancia del hogar de ancianos, yo pensé que el auto iba derecho. Entonces yo agarré el volante y me agaché para agarrar un papel, algo, y cuando me quise acordar iba camino a la zanja, porque los coches se decía que gracias a Dios, Dios me hizo ver y enderecé el camino. Y tenemos muchísimas distracciones al manejar, ¿no? Que quiero nombrarles algunas, ¿no? De paso vamos a hacer a los que manejan les voy a dar una clase de vialidad, y a los hermanos que presten atención porque tiene un contexto espiritual. La primera distracción que encontramos cuando manejamos es esto. Esto es a lo que más distrae a los automovilistas. Los que manejamos, fíjense en cuánta gente está con el celular en la mano mientras maneja. Entonces es algo que distrae. Mirar mensajes, redes sociales, responder WhatsApp, buscar música ahí, o hablar sosteniendo el teléfono, es una de las distracciones más comunes que se genera en las personas que manejan. Después también tenemos los pensamientos, las preocupaciones, problemas familiares o económicos, estrés, enojos, ir pensando en trabajo, en discusiones que hemos tenido, o estar cansado. En esta parte, no quiero ser que me consideren machista, pero porque Dios nos creó así. Generalmente esta es la parte que más afecta a las mujeres. Porque las mujeres, la mente de la mujer, ¿no? Es toda junta, es como la cartera, tiene todo mezclado, emociones, todo. El hombre está departamentado, entonces el hombre se puede pelear con la esposa y salir a manejar porque piensa que tiene que manejar, no piensa que se peleó. Lo deja para después. La mujer no, piensa que se peleó con el marido y va pensando. Entonces, generalmente es una preocupación más para la mujer, que también los hombres la tienen, pero en menor escala. Muchas veces el auto avanza, pero nuestra mente está en otro lado. Conversaciones dentro del vehículo, por ejemplo, los que manejan Uber, ir discutiendo con los pasajeros, porque por algo, y estar ahí, eso distrae. Aunque se lo merezca, eso nos distrae. Hablar y mirar para atrás, ¿no? Ahí vamos charlando, porque es una actitud de respeto mirar al que habla, pero cuando manejas no puedes mirar, tenés que mirar para el otro lado. Con los chicos, cuando llevamos a los chicos desordenadamente, adelante, sin cinturón, eso también nos genera problemas, ¿no? Manipular cosas dentro del auto, cambiar música. Cuando digo cambiar música, estar ahí buscando como si estuviese en tu casa. No parás, estás mirando eso, ¿no? Cambiar música, buscar objetos, comer, tomar mate, ajustar el aire, cosas que nos quitan de lo que estamos haciendo. En la provincia de Buenos Aires está prohibido tomar mate mientras se maneja. No se puede tomar mate en el auto, está prohibido. Y nosotros lo hacemos. Por lo menos yo tomo mate en el auto, que está mal, ¿no? No ponernos el cinturón, los que manejan, voy 4 cuadras, ¿para qué me voy a poner el cinturón? Es algo natural. Manipular, bueno, factores externos, carteles publicitarios, el efecto Mirón. ¿Saben cuál es el efecto Mirón de los vehículos? ¿Cuál? No el de mirar a otra persona, es ver un accidente. ¿Viste cuando vas en la autopista, chocaron de la mano contraria y decís, ¿por qué las dos manos están colapsadas? Porque el que está libre va mirando qué pasó. Entonces va a 2 por hora. Por eso se hace el doble, se llama efecto Mirón, ¿no? Mirar personas que no tenemos que mirar, negocios y mirando negocios, o paisajes. Fatiga y sueño, una persona cansada reacciona más lento. Los microsegundos son fatales. Uno se puede dormir. Me acuerdo una vez, Facu nos contó que 2 segundos se había dormido y un poco más choca. Se despertó porque Dios lo despertó. Venía de la costa. Entonces esos son muy complicados. Hay una idea que se usa mucho en seguridad vial que dice, los ojos pueden estar en la ruta, pero la atención puede estar en otro lado. ¿Cuántos minutos? ¿Cuánto tiempo en minutos refleja ver el celular mientras manejo? Depende de la velocidad, pero mirar el celular solo unos segundos equivale. Si vas a 60 kilómetros por hora, equivale que mirar el celular 5 segundos, que es así,
lo agarrás, lo vas mirando y que pasaron más de 5 segundos. Eso equivale a que vayas 90 metros sin mirar la ruta, ¿no? Si lo haces a 80 kilómetros son 120 metros, una cuadra y un poquito más. Y si lo haces a 5 segundos es una cuadra y media sin mirar el camino. Por eso el celular es el top 10 en accidentes de tránsito, porque lo lleva mucho. La mayoría de los estudios de las compañías hablan de segundo y no de minuto, porque una distracción peligrosa suele ocurrir entre 2 a 5 segundos. Un accidente ocurre entre 2 y 5 segundos, puede ser una fatalidad. Bueno, y si hablamos que vamos a un minuto, ¿no? Un minuto, cuando hablo por teléfono, pongo a hablar por teléfono y mientras manejo, porque no prestamos atención, equivale que si hablamos un minuto por teléfono, recorremos 1,5 kilómetros sin prestar atención a la ruta. Y si vamos a 100 kilómetros por hora, equivale a 2 kilómetros de no prestar atención en la ruta. Qué tremendo, ¿no? Para lo que manejamos son datos. La cuenta de esto es sencilla. Tiempo por velocidad, distancia recorrida. Muchas personas sienten que fue solo un segundo, pero varios segundos seguidos, mirando el celular, alcanza para no ver un peatón, una frenada o un vehículo que se te cruza. Y también tenemos la parte práctica, esto es la parte dentro del auto conduciendo. Pero ¿qué pasa en la previa? Cuando yo me levanto a la mañana, me subo al auto, primero lo que tendríamos que hacer es revisar los neumáticos. Están todos inflados. No nos olvidemos del auxilio. A mí varias veces me pasó pinchar y tener el auxilio desinflado. Así que no nos olvidemos del auxilio. Las luces, si funcionan, el espejito, las posiciones, el tablero, si hay alguna luz prendida, la temperatura normal del vehículo, revisar los frenos, la visibilidad, el limpiaparabrisas, mirar una rápida mirada abajo, dejó mancha de aceite el coche hoy, anoche perdió aceite. Documentación, tengo todos los documentos en regla para salir. Elementos de seguridad, matafuego, balizas, cinta para enganchar, ¿no? Y sobre todas las cosas, tu estado personal. ¿Cuál es la diferencia entre manejar y conducir? La diferencia es manejar significa manipular o controlar algo. Cualquiera puede manejar. Yo me subo, me dan un par de clases y al coche lo puedo, como dice acá, lo puedo manipular o lo puedo controlar. Conducir es tomar una decisión, prever los riesgos, respetar todas las normas, cuidar a los que llevo en el auto y asegurarme de tener un viaje seguro. Cualquiera puede aprender a manejar un auto. Aprender a conducir implica hacerlo de una forma segura y responsable. El que conduce es una persona responsable, que no permite que lo que está fuera de las cosas que dice la ley de tránsito, por ejemplo, usa el cinturón aunque haga una cuadra. Presta atención, no usa el celular. Todo esto cumple a rajatabla lo que tiene que hacer, ¿no? Pero saber mover un vehículo no significa saber conducir correctamente, porque para conducir bien hay que respetar las señales, estar atentos. Nosotros no estamos atentos muchas veces cuando manejamos. Tener dominio propio, cuando te pasan finito, Qué feo que tener el pescadito del auto, ¿no? Qué feo, ese que dice que sos cristiano. Porque hay muchos que tienen el pescadito y te dicen de todo. Y te dicen, pero ahí dice que es cristiano. ¿Cómo puede ser que me insulte porque hice algo mal? ¿No? Así que hay muchos que le ponen ahí, este coche le pertenece al Señor, pero el que conduce no le pertenece al Señor. ¿Viste? Entonces, eso es algo que siempre me llama la atención, que veo el coche con una calcomanía, algo cristiano, y cuando pasa algo dice de todo, o se baja y tiene ganas de pelear. Entonces hay que ser responsable en el manejo. Conciencia del peligro. Un conductor tiene conciencia
del peligro. Al creer, creemos que nunca nos va a pasar nada. Y ahí es donde comienzan los accidentes. No porque no sabía encender o manejar el auto, sino porque no entiendo la responsabilidad de conducir. Por ejemplo, nosotros a veces decimos, a Facu lo trato de tener bastante cortito, es decir, ¿de cuántas plazas es un auto? ¿Sabes lo que es la plaza? 5. ¿Cuánto puede llevar? 5. ¿Y cuántos chicos? Pues van 5 grandes. ¿Cuántos chicos más pueden ir? Son 5 personas en un auto, no pueden ir más. Lo dice la ley. Y si el seguro tenés un accidente, no te paga. Entonces, eso es algo que a veces hacemos cotidianamente. Hay excepciones y de noche, anoche tuvimos un problemita y tuvimos que cubrirnos con Uber porque no llegamos a trasladar a todos los chicos. Hicimos lo más correcto, porque en un momento pensamos, y si subimos todos a distintos autos, íbamos a venir más que apretados. Entonces hicimos lo correcto. Pero esto también, y acá viene la parte que nos interesa a todos, esto también ocurre en lo espiritual, ¿no? Esto ocurre. Manejar también parte en la parte espiritual. Pablo le dice a Timoteo, ¿quién era Timoteo? Era un discípulo de Pablo, un hijo de espiritual que hacía lo que Pablo le decía. Un joven que vivía para Cristo. Y le dice Pablo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo no le dijo solo para que aprendas a manejar, le dijo para que te sepas conducir. Primera de Pedro 3:14 dice la palabra de Dios, aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, te escribo esto, para que si me tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutible el misterio de la piedad. Es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mismo versículo, 1 Timoteo 3, 14, 16, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, espero ir a verte pronto. Sin embargo, te escribo estas introducciones por ahora. Tal vez no pueda llegar pronto, así que quiero que sepas cómo debes vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a duda, qué grande es esa verdad que nos fue revelado, sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. Lo enseñó, fue probado por el Espíritu y luego fue presentado a los ángeles. Fue anunciado a las naciones, toda la gente del mundo creyó en él y nuevamente recibido él en honra, la honra que antes tenía. Acá le dice el apóstol Pablo, no le dice aprende cómo, no le dice aprende cómo vivir, sino aprende cómo manejarte, cómo conducir en la casa de Dios. Porque se puede estar en la iglesia, servir, podemos predicar, enseñar, pero estamos manejando nuestra propia vida. Estamos manejando y no conduciendo. Hay discípulos distraídos, como vimos las distintas fases del manejo. Hay discípulos dormidos, que están durmiéndose. Hay otros guiados por emociones. Otros manejan con orgullo, enojo y carnalidad. Pero la casa de Dios no se puede manejar de cualquier manera. La iglesia lleva algo muy precioso y valioso. La presencia, la verdad, lleva a Cristo. Mi pregunta es, ¿cuál es la casa de Dios? Yo soy casa de Dios. La familia, para hacerlo, hablando en el parque, hablamos del auto. ¿Qué es el parque automotor de un país? ¿Qué es? La cantidad de autos que hay en el país. La patente de auto tiene el control de toda la cantidad de autos que hay en la República Argentina. Eso es
Se me fue la palabra. El Parque automotriz. el parque automotriz. Nosotros, que somos la iglesia de Cristo, somos la casa viviente de Dios, que juntos hacemos la iglesia. La iglesia no son las paredes, la iglesia no es un club, estas paredes es nuestra propia vida. Así que vamos a hablar cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, en nuestra casa. Y eso es la vida en Cristo. Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La palabra conducir habla de comportamiento, manera de vivir, forma de caminar. No habla solamente de reuniones, habla de una vida. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Lo que Dios nos transmitió es vida, la vida de Él. Nosotros no es una enseñanza teológica, es un estilo de vida. Tenemos que vivir ese estilo de vida dentro de nosotros. La iglesia no es un club, porque si fuésemos un club, cada cual haría lo que quisiera, o por lo menos respetaría los colores del club, pero cada cual vive como quiere en su casa. La iglesia no es un club, es la casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Una columna sostiene algo. Estas son columnas, sostiene algo. ¿Qué sostiene? El edificio, el techo. ¿Qué hace fuerte a la columna? ¿Qué es lo que le hace fuerte a esta columna? Porque se ve finita, aunque hay varias, pero se ve finita. ¿Qué es lo que tiene, que le hace dar fuerza a esta columna? Muy bien. Lo que muchos llamamos la zapata, los cimientos. Cuanto más ancha es, abajo, más soporta. Esto puede ser un poquito más fino, ¿no? En la iglesia hay columnas finitas y columnas un poquito más gordas, como la mía, ¿no? Gracias a Dios que hay de todas las columnas, ¿no? Pero lo importante no es la columna, sino la base de la columna. Si la base tiene que estar firme. Entonces Pablo está diciendo que la iglesia debe sostener la verdad. Nosotros somos responsables de sostener la verdad. Mantener firme el evangelio del reino, no cualquier evangelio. La buena noticia, el evangelio es una buena noticia. Nosotros tenemos que proclamar el evangelio del reino de Dios en medio de este tiempo. No es un evangelio de comodidad, no es un evangelio que es popular, es un evangelio que pide la vida. Ayer decía el pastor en la reunión de adolescentes y jóvenes, que estuvo tremenda la palabra, él decía que debemos perder la vida. Queremos perder la vida para que Cristo viva en nosotros. Así que nosotros tenemos que mantener, tenemos que predicar este evangelio. No dejar caer la verdad. ¿Cómo puedo dejar caer la verdad? Cuando hago lo contrario. Como les dije hoy, yo soy, no sé, un hijo de Dios y vos ves que en la calle me comporto no como un hijo de Dios, estoy haciendo caer la verdad. Porque hago que la gente hable mal de Dios por culpa mía. Muchos, acá somos un poquito hoy, somos los que Dios ha permitido traer, pero generalmente en la calle, cuando hablas con alguien, muchos, pero en la iglesia está en la iglesia está aquel, en la iglesia está aquel. Hay un mal testimonio. Los mal testimonios hacen caer la verdad. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio. Nuestro testimonio empieza en casa. ¿Cómo soy en casa? ¿Soy como Dios me manda? Primeramente, mi relación personal es la primera y principal. Pero ¿cómo soy en casa? ¿Cómo soy en el trabajo? ¿Soy como Dios me manda o no? En mi relación con los hermanos, en mi relación con la obra, tengo que hacer crecer la verdad, mostrarle al mundo la verdad. La iglesia no fue llamada a sostener una opinión humana, no fue llamada a sostener una filosofía, no fue llamada a tener una moda o moverse por emociones. La iglesia sostiene la verdad. Entonces, el único lugar que hay verdad es en la iglesia. Cristo es la verdad. Por eso nosotros sostenemos esta verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad tiene nombre, Jesucristo. Entonces, ¿qué es? Columna es esto, sostener la verdad. Es sostener, hablar, proclamar, vivir a Cristo, ser ejemplo en todo lo que hacemos.
tenemos que dejar huellas. Ayer decía el pastor, tenemos que ser revolucionarios, tenemos que dejar una huella que somos diferentes. Tenemos que marcar la verdad donde vayamos. Y la verdad es Cristo, no hay otra verdad. Después dice, columna y baluarte. ¿Qué es un baluarte? Era una estructura fuerte de defensa en una ciudad. Era como una muralla o fortaleza que protegía algo valioso. Habla de protección, habla de defensa, habla de firmeza y de resistencia. Nuestra vida está protegida en el Señor. Tenemos que defendernos con la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra. Esto lo hemos visto en los grupos caseros, cuando Jesús nos enseñó, escrito está. Los ataques de Satanás no se le dice, el pastor dijo. Dice, escrito está. Y ahí el diablo dice, firmeza, tenemos que ser firmes. Aunque vengan las tempestades, las tormentas, tenemos que estar firmes. Tenemos que firmeza y resistencia. Siempre resistir porque Dios nos va a dar la fuerza. Entonces Pablo enseña que la iglesia debe defender la verdad, cuidar la sana doctrina, resistir el error, permanecer firme aunque el mundo cambie. No debe esconder la verdad ni negociar la verdad. Hoy muchos quieren una iglesia moderna, entretenida, cómodo, o solo nos manejamos por encuentros. A veces, qué lindo que estuvo anoche. La verdad que la pasamos bárbara, la palabra fue tremenda. Y el domingo pasado que vino Bocha, también, qué tremendo. Y el otro domingo venía Juan Manuel, qué tremendo. Pero eso está dentro del proyecto de Dios. Si yo en la semana no leo, no busco, no tengo comunión con Dios, estos son oasis que solamente me hacen un refrigerio. Pero una palabra, cuando uno lee, cuando uno habla y está en la comunión con Dios, ayer hablábamos con Martín y decía, ¿cómo nos viene hablando Dios con todos estos temas, con todos estos hermanos, tanto en Moreno como en Rodríguez? Hay una claridad de Dios. Entonces, el que se maneja por encuentros es momentáneo, después el lunes sigue la misma rutina cotidiana. Cuando nos manejamos en Cristo, vemos esto y nos movemos en Dios. Pero Pablo dice que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, porque cuando la iglesia pierde la verdad, perdemos el fundamento. No tenemos fundamento para pelearle al diablo. Al diablo no le peleamos con fundamentos humanos, lo peleamos con la verdad, que es Cristo. Si perdemos la verdad, perdemos el fundamento. Ya estamos complicados. Y si una columna se quiebra, el edificio se cae. Y si el baluarte se rompe, si no nos cuidamos, si no nos protegemos, el enemigo entra y nos destruye. Obra en nuestras vidas. Cuando le dejamos un lugarcito, se mete. Por eso debemos ser muy cuidadosos de nuestras vidas. No darle lugar al diablo, como dice. Y qué tremendo, ¿no? Algo que dice Jesús y que tendríamos que decirlo cada vez con más. Jesús dice, Él no tiene nada que ver conmigo. Eso dijo Jesús de Satanás. Él no tiene nada que ver conmigo. Nosotros tenemos que decir lo mismo. Satanás no tiene nada que ver en mi vida. No se mete en mi vida. Pero cuando estamos con el baluarte medio descuidado, el diablo ataca. Y ataca con poder. Siempre pongo un ejemplo, hasta qué cuidado hay que tener el apóstol Pedro, en un momento de gloria, porque yo creo que estuvo en el momento top 10 de la historia, dijo, vos sos el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, a vos no te revelaron ninguno de los que están acá, te reveló mi Padre que está en el cielo. Recibió una visión tremenda, Pedro. Al ratito, Jesús mismo le dice a Pedro le dice, Jesús, no te conviene ir a la cruz, por favor, te necesitamos, sos lo más importante. Esto lo parafraseo, no dice la Biblia. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, el diablo no pierde oportunidad de entrar en nuestras vidas, por más que nosotros estemos firmes. Por eso la iglesia debe mantenerse firme en Cristo y en su palabra. La iglesia no fue llamada a adaptarse, fue llamada a sostener la verdad aunque el mundo lo rechace. Así que nosotros estamos llamados a vivir esta verdad. No podemos negociar. Lo que dice Dios es Dios. Me acuerdo, tengo hace mucho no lo veo, un amigo, ¿no?, conocido en el Señor, que al poquito tiempo que Facu se había separado,
me decía, no, pero Luis, el pobre, ¿cómo va a sufrir? Dios no quiere que sufra, qué sé yo, me decía. Yo, mira, la palabra dice esto. Ah, pero vos estás con la idea de Mitián, me dijo. Y no es la idea de Mitián. Mitián es nuestro pastor. Es lo que Dios dice. Dios dice que así y es así. Aunque lo tengas que vivir vos. Porque Dios dice que es verdad. Dios sostiene, pero Dios cambia. Entonces, nosotros estamos llamados a sostener esto, ¿no? Tenemos que vivir la vida de Cristo. Jesús dijo, mi casa sea llamada casa de oración. No dijo que sería una casa de entretenimiento. Dijo casa de oración, una vida íntima con Dios. Si yo no tengo una vida íntima con Dios, no puedo defender la verdad, no puedo ser columna y no puedo ser baluarte. Porque lo que me da fortaleza es Dios, no las reuniones. Las reuniones colaboran, pero lo que me da alimento es Dios, la presencia de Dios en mi vida. La casa de Dios debe reflejar a Dios. ¿Cómo nos estamos conduciendo? Con reverencia, con temor, con obediencia. ¿Cómo estamos manejando nuestra casa en este tiempo? Esto es para que lo pensemos, para que lo analicemos, ¿no? Porque Dios no nos trae una palabra para condenar, nos trae para fortalecernos y decir, lo que está torcido hay que enderezar. El misterio de la piedad, Cristo manifestado en nosotros. Pablo continúa, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué significa esto? Misterio es una verdad revelada por Dios. ¿Y cuál es ese misterio? Cristo. La verdadera piedad no es una religión. Cristo siendo formado en nosotros. La piedad no es aparentar, es hablar bonito, emocionarse en un culto. La piedad es vivir como Cristo, reaccionar como Cristo, amar como Cristo, obedecer como Cristo. Pablo muestra el centro, dice que Dios se manifestó en medio nuestro. Fue predicado y fue llevado arriba en gloria. Lo que la gente ve en nosotros, ¿es una religión o está viendo a Cristo en nuestra manera de vivir? Dios nos llama, hoy hay personas que conocemos versículos, cantan, sirven, predican, pero no saben vivir en la casa de Dios. Como alguien que maneja irresponsablemente, sin mirar las señales, sin frenos, distraídos y dormidos. Espiritualmente pasa lo mismo. Señales que muchos ignoramos. Dios dice, perdona, y nosotros decimos, no perdonamos. Eso es una señal que no obedecemos, como cuando dice máxima 100, voy a 130. Es lo mismo, más o menos para que entiendan. Cuando Dios dice algo y yo no lo hago, estoy, como es cuando no cumpliendo las señales que Dios manda. Dios dice, búscame. Estoy muy distraído, muy ocupado en mis cosas. No lo buscamos. Dios dice, santificate. Y nosotros decimos, seguimos jugando con el pecado. Bueno, pero 2 minutos, 2 segundos que mire el celular, nos distraemos y perdemos lo que Dios nos quiere decir. Dios dice que seamos la verdad y vivimos aparentando. Entonces, esto es lo que Dios nos dice. Y al terminar dice algo, en el versículo 4, 6, si esto enseña, ¿no? Dice, ¿qué debemos enseñar con todo lo que le vengo diciendo? En 1 Timoteo 4, 6, Pablo dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué tenemos que enseñar? Todos, si somos ministros de Cristo. La sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? La sana doctrina significa literalmente enseñar sano, saludable y correcto. La enseñanza que está de acuerdo con la verdad de Dios y produce una vida de transformación. Eso es sana doctrina, que la persona reciba la palabra, la viva y sea transformada. Entonces, estoy predicando la sana doctrina. Si predico otra cosa, tengo que fijarme. Predico, hablo y la gente hace lo que quiere, algo estoy haciendo mal, ¿no? Y Jesús dejó un testimonio tremendo que los hermanos de la iglesia primitiva lo tenían muy presente, que está en Hechos 1, lo que Jesús hacía y decía. No dice lo que Jesús decía y hacía. Jesús primero hizo y después habló. No opiniones humanas, no vidas desordenadas. Tenemos que ser
vivir la sana doctrina. Vías piadosas, una vida que refleje a Cristo, ser piadoso. Vidas con discernimiento espiritual para no ser engañados, para tomar decisiones correctas cuando Dios pone. Hoy hablamos con Raquel de una situación, una persona que decíamos, si hubiese tomado esta decisión, hubiese sido lo correcto. Pero se equivocó, tomó una mala decisión. Y hoy su familia tiene una consecuencia por una mala decisión que he tomado. Entonces, ¿cómo tomo una buena decisión? ¿Cómo hago para hacer? Tengo que tener discernimiento. El Espíritu Santo me tiene que dar luz. En la oración, en la lectura. Dios me tiene que hablar a través de la coyuntura. Mira, Dios viene hablando esto. ¿Cómo tendría que hacer? No pido, porque la decisión es personal, pero pido consejos, ¿no? Ayer hablaba con un hermano y yo le decía, bueno, vos tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Le di el consejo. Depende de él si lo pone en práctica, pero el consejo está dado. Entonces, uno define ahí, ¿no? En algunas cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, no sé, viene Fernando y me dice, ¿de qué color tendría que pintar el comedor? ¿Qué sé yo? Pintarlo blanco y amarillo, blanco y rojo, le digo, que como el pincha, qué sé yo, pintar como querés. Hay cosas que no vienen, ¿no? Pero cosas puntuales que realmente tienen trascendencia, sí tenemos que hablar. Permanecer en la verdad. Aunque todo cambie, la verdad no cambia. Hoy hay muchas personas que cambian, están esperando. Aún entre el movimiento cristiano, hay hermanos que están esperando algo nuevo. No, algo nuevo. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Dice que en Cristo estamos completos. La plenitud de Cristo fue revelada. Entonces no hay más nada. No hay más nada. Entonces tenemos que permanecer en esta verdad. Aunque la moda cambie, nosotros no cambiamos. Van cambiando, no sé, qué sé yo. Por ejemplo, antiguamente vos te das cuenta que una persona iba a la iglesia porque iba con la Biblia. Iba en la Biblia con saco y corbata. Así, yo me acuerdo cuando yo me convertí y la gente iba así, ¿no? Algunas cosas me acuerdo que era medio rebeldón. Yo nunca me quise poner corbata porque no me gustaba, entonces me decía, no, porque vos tenés que venir de corbata. Ahí iba y me la sacaba. Pero bueno, hoy muchos usamos el celu, ¿no? Ayer en la reunión de jóvenes, para que los jóvenes no me miren, yo usé el celular, porque yo ya ahí está el viejo con la ¿no? Usé el celular y leí desde el celular y marqué desde el celular. Entonces, hay cosas que cambian, que son no digo la moda porque no es moda, es como que se va procesando. Hoy obviamente hay un montón de cosas que nos hacen bien, pero siempre sosteniendo la verdad. Permanecemos en la verdad, en lo que Dios dice. Si algo es dudoso, no lo tenemos que agarrar. Lo que es de la verdad, sí. Entonces, permanecer en la verdad, ejemplo personal. Primero vivirlo y después enseñarlo. Yo tengo que sostener esto en mi vida personal. Yo quiero que Uriel se afirme en el Señor. Te pongo un ejemplo. Ahora, Uriel me ve a mí y dice, sí, la verdad que Luis habla bien, pero es un desastre su vida. ¿Cómo puede ser que el domingo habla bien y de lunes a viernes es un desastre? Lo voy a confundir más. Entonces, mi testimonio, mi ejemplo, me tiene que ver bien acá, en todos lados donde nos encontremos. Mira, ese es Luis, mira, es igual, no tiene cambios. Tenemos que ser, nuestro testimonio personal es nuestra documentación. Si vos vas en el auto y te faltan los papeles, estás en el horno. ¿Y para qué necesitas los papeles? Para decir que ese auto es tuyo, o por lo menos que te lo prestaron, que te están diciendo que lo puedes manejar. Nuestro testimonio personal es nuestra identidad. ¿Cómo vivís? Este es un hijo de Dios. Este es un cristiano. Este vive como Dios manda. No importa la situación. Ahora, ¿cuál es el consejo que le da Pablo a Timoteo? ¿De quién se tiene que cuidar? Mira, tenés que cuidarte. ¿De quién le dice? De Satanás tenés que cuidarte, ¿no? ¿Qué dice usted? No, dice, cuídate de vos mismo. Qué consejo, ¿no? Que le dice, porque ahí le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la sana doctrina que estás viviendo. Entonces le dijo, cuídate vos. No, porque Satanás
me hizo pecar, porque Satanás, no hablo porque Satanás hace desastre en las vidas, pero muchas veces lo ponemos nosotros, por ejemplo, no, el diablo No, cuídate vos, no des lugar al diablo. Hablamos que una de las cosas peores para manejarse el teléfono, una de las peores cosas que hay dentro de la iglesia también es el teléfono cuando lo mal usamos. Porque este aparato te puede dar un montón de informaciones para glorificar a Dios, te puede ayudar en un montón de situaciones para llegar a algún lado, pero también te puede dar un montón de informaciones para irte al infierno. Entonces, según cómo uses. Entonces, ¿de quién depende? El uso que yo le doy. Si yo lo uso para bien, Dios va a ser bendecido. Si lo uso para mal, Dios va a obrar en mi vida. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Primero mi vida, mi comunión con Dios, mi conducta, después la enseñanza. Yo no puedo enseñar lo que no practico. Eso es algo que tenemos que tener clarito, clarito. Lo que no se practica no se puede enseñar. Antiguamente, hoy no se usa tanto, pero antiguamente cuando yo era pibe, a los 13 años yo empecé a trabajar. ¿Por qué se podía trabajar a los 13 años? Hoy es difícil conseguir trabajo a los 13 años, previamente porque dicen que es explotación a menor. Pero después había trabajos que yo hacía y eran aprendiz. Aprendiz de mecánico, aprendiz de carpintería, aprendí a hacer oficio. Era como ir a la escuela, al que no tenía plata, era como ir a la escuela, aprender un oficio y después vivir de eso. Podía ser carpintero, empezando a barrer la carpintería, juntando la serrín, después un día manejando una máquina y después terminando a hacer un mueble nuevo. Entonces antes, hoy no está eso, pero antes estaba eso de hacer aprendizaje. Así que primero tenemos que vivir a Cristo y después debemos enseñar. Eso no quita que yo hable de Dios. Yo estoy viniendo a la iglesia, mi vida es un desastre, conocí al Señor anoche, Dios impactó mi vida, me encontré con Dios, Dios me hizo algo en mi vida, yo seguí, le puedo hablar de Cristo, pero enseñar a vivir, tengo que estar en el Señor. El discipulado, los discípulos que discipulan tienen que saber vivir para enseñar a vivir. Si no, no se puede enseñar lo que no se vive. Bueno, Pablo le dice, porque una enseñanza sin vida produce religión vacía. La iglesia necesita hombres y mujeres que oren, vivan en santidad, amen la verdad y reflejen a Cristo. No solamente personas que sepan hablar. Entonces, ¿cómo me conduzco en la casa de Dios? Con temor, entendiendo que la iglesia es del Señor, no es mía, yo soy un instrumento de Dios. Con amor, no compitiendo, no destruyendo, con humildad, sin buscar reconocimiento humano, sirviendo a Dios, con obediencia, respetando la dirección de Dios en todo lo que me dice, con vigilancia espiritual, no dormido. Jesús dijo que tenemos que velar y orar todos los días para que el enemigo no entre en nuestras vidas. Porque el que se duerme espiritualmente termina desviándose. Eso es algo natural. Vos vas en el camino y te dormís y podés aparecer en cualquier lado, porque no viste una señal y seguiste de largo. Ayer íbamos con Aye en 2 autos distintos. Y le digo a Aye, no subas el puente, vamos por abajo. ¿Qué hizo Aye? Subió el puente. Digo, no subas. Bueno, tuve que darte una vuelta ahí. Bueno, última, hice lo correcto, la dejé que llegue como pueda. La verdad, porque daba vuelta y digo, vení para acá, bueno. Digo, le mandé la ubicación, digo, tenés que llegar acá. ¿Viste? Y ahí me fui. Y para sorpresa mía llegó antes que yo. ¿Viste? Yo tardé más. ¿No? Pero bueno, cuando nos dormimos tenemos ese problema. Nos vamos a desviar. Es seguro que si te dormís te desvías. Así como un conductor irresponsable puede causar una destrucción, un discípulo irresponsable distraído espiritualmente también puede generar una destrucción. Un hombre o una mujer que no practican la verdad pueden romper una familia, dar malos consejos, mostrar a un Dios que no es verdadero. Entonces es tremendo. El mismo impacto de un accidente por una persona irresponsable es el mismo impacto por un discípulo irresponsable. Podemos destruir una vida. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado cuando cuidamos a alguien. No es algo que bueno que viene y charla conmigo. Yo tengo una responsabilidad de parte mía. El discípulo tiene la responsabilidad de obedecer, pero mi tarea es darle la doctrina, sana doctrina. Esto manda Dios. Esto tenés que hacer.
Otra cosa no te puedo enseñar. Aprendemos cómo conducir la casa de Dios, porque no alcanza con congregarnos, cantar o predicar, como dije al principio. ¿Cómo me estoy conduciendo en mi vida personal? ¿Estoy manejando mi vida a mi manera? Bueno, tengo este espacio, oro, tengo este ratito, hago esto. O dedico, me conduzco un tiempo. Esto para Dios, tengo un orden, Dios hace. Cristo se ve en mí, porque si tengo conducta, se tiene que ver Cristo. Si no se ve Cristo, me tengo que preguntar, ¿por qué no se ve Cristo en mí? La gente tiene que ver a Cristo, no tiene que ver a Luis. Yo creo que si la gente sigue mirando a mí, estoy en un gran problema, ¿no? Pero Dios, la gente tiene que ver a Cristo. ¿Estoy obedeciendo las señales de Dios? Cuando Dios me dice algo, ¿hago lo que Dios dice o lo cuestiono? Ayer hablaba con la esposa de Sergio, y bueno, una situación que me dolió mucho porque conozco a las chicas, ¿no? Que a veces hay situaciones difíciles que nos cuesta superar. ¿Cómo se llamaba la hija de Pamela Mayor? Cere. Dice que le dijo a Milka, no es Mica, es Milka, tía, siempre a nosotros, primero papá y ahora mamá, siempre a nosotros. El papá falleció en un accidente, la mamá murió de cáncer. A veces hay cosas muy difíciles. Hasta Dios entiende nuestro enojo. Pero no tenemos que dejar de obedecer. Cuando Paco se separó, para mí fue un golpe muy bajo, el mismo que cuando Pablo se fue. Pero siempre obedecí a Dios, porque Él es el único que tiene el camino. Entonces, la obediencia es una señal. La obediencia son los carteles de Dios. Si no obedeces los carteles, estás siendo desobediente. ¿Estoy despierto o estoy dormido? Para una persona despierta, le puedes sacar algo, habla, charla, predica, o estás dormido, estás metido ahí. Entonces, si estás despierto, tenés que proclamar el Evangelio, tenés que hablar de Cristo. ¿Estoy enseñando con mi vida o estoy destruyendo con mi vida? Mi vida habla más fuerte que lo que yo digo, porque el misterio de la piedad no es solamente hablar de Cristo, es que Cristo viva y se manifieste en nosotros. La pregunta final, ¿manejamos nuestras vidas o dejamos que Dios las conduzca? Hoy Dios quiere tomar el control. Y te digo una cosa más. Cuando te prestan un auto, ¿no lo tenés que cuidar más? Che, me lo prestaron, que no choqué, que no le falte. No, le tenés que poner nafta, porque me lo prestó y lo voy a dejar. Vos sabés una cosa, que tu vida te la prestó Dios, no es tuya. Tu vida es de Dios. Entonces, vos vivís una vida prestada. Dios te dio este cuerpo, Dios te dio aliento de vida para que vivas como Él quiere, no como vos quieras. Así que esta mañana, ponete de pie. Y en este examen de manejo espiritual, ¿estás manejando tu vida? ¿Estás emparchando tu vida para que más o menos vaya todo? ¿O estás dejándote conducir? Dejar conducir es respetar, como dije, es tener una vida totalmente cambiada. El Espíritu Santo en esta mañana quiere tomar el control de nuestras vidas. A veces hacemos cosas por inercia, a veces hacemos cosas de apurado que somos, pero Dios quiere decir, nos dice en esta mañana, a mí y a todos los que estamos aquí, yo quiero conducir tu vida.